Proverbios 1, versículo 20. Antes de comenzar con la lectura, antes de entrar ya de lleno con este pasaje, nada más déjenme recordar brevemente lo que el autor de este libro de los Proverbios dice, y en última instancia, obviamente, lo que la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en este libro de Proverbios. Dios nos ha dejado en su misericordia, en su gracia, nos ha dejado su palabra escrita, tal cual como la tenemos aquí. Creemos que la Biblia es la palabra inerrante, infalible de Dios. Eso lo creemos y espero que tú también lo creas. Ese libro que tienes en tu mano es la palabra de Dios, la cual, como dice, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y como dice también en otro pasaje, es útil. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los hijos de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dice Santiago en su carta. No es Santiago, dice Pablo a Timoteo. Ya me estaba yo confundiendo. El propósito del libro de Proverbios lo vimos desde un principio, y es que nosotros como seres humanos aprendamos sabiduría, lo que es la verdadera sabiduría. Lo hemos dicho una y otra vez y creo que no está por demás repetirlo, hermanos. Una cosa es tener conocimiento, una cosa es conocer, saber muchas cosas, y otra cosa es vivir de manera sabia, vivir sabiamente. Hay muchas personas que saben mucho, que conocen mucho, pero su vida la viven de manera que no es sabia. ¿Ok? Salomón, el autor de la mayor parte de los proverbios, dice en el capítulo 1 cuál es el propósito de los proverbios. Por ejemplo, miren, capítulo 1, versículo 2, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. ¿Se fijan? Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. ¿Te fijas? Podemos entonces decir que ¿cómo es una persona sabia? ¿Cómo vive una persona sabia? Bueno, es una persona que vive siempre buscando y haciendo lo que es correcto, lo que es justo, lo que es imparcial. Una persona que lleva una vida disciplinada, una persona que vive de manera inteligente. Versículo 5, ahí mismo en el capítulo 1, dice que el sabio escucha estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. ¿Se fijan? Dice, los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y aquí viene entonces el versículo 7, este versículo famoso, importantísimo. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Ahí está. Lo hemos dicho desde un inicio. La base, el cimiento de la verdadera sabiduría es el temor del Señor. Si hemos de vivir de una manera sabia, de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, tenemos que comenzar allí. Debemos de tener un buen cimiento, una buena base, firme, sólida. Y esa base para la sabiduría es el temor del Señor, es reconocer a Dios en tu vida, es tomar en cuenta a Dios en tu vida, es procurar cada día, con la ayuda de Dios, vivir tomando en cuenta a Dios, vivir procurando obedecer su voz. Ahora mira, el libro de Proverbios, y de hecho toda la Biblia, nos enseña claramente que en el mundo hay dos clases de personas: los que viven de manera sabia y los que viven de manera necia. Los que tienen temor de Dios por un lado, y por otro lado los que no tienen temor de Dios. Los que creen en Dios, es decir, los sabios, y por otro lado los que no creen en Dios. Y este versículo 7 también nos lo enseña, creo que claramente. Déjeme leerlo nuevamente. El versículo 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero, dice la segunda parte,
Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Te fijas? Por un lado entonces están los que viven de manera sabia, los que reconocen a Dios, los que tienen temor de Dios, y por el otro lado los necios que desprecian la sabiduría y la disciplina. Los que no quieren reconocer a Dios, los que no creen en Dios. El libro de los Salmos, en el capítulo 14, versículo 1, ¿lo tienes ahí, Sam? Si lo quieres poner, Salmos capítulo 14, creo que es ese, si no me equivoco. Sí, Salmos 14, versículo 1. Vean cómo dice, versículo 1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Solo los necios, ¿ah? Los que no tienen temor de Dios, los que no creen en Dios. Ellos, en contraste a los sabios, dicen en su corazón, no hay Dios. Así que, vuelvo y repito, en el mundo hay dos tipos de personas: los sabios y los necios. Los que viven de manera sabia tienen temor de Dios, pero la sabiduría, una vez que tiene ese cimiento que es el temor de Dios, la sabiduría crece o se edifica, si me permiten usar esa expresión, crece y se fortalece no solo con el temor de Dios. La sabiduría crece y se fortalece con otras cosas. Este capítulo 1 de Proverbios también nos habla de esto. Lo primero que se necesita es el temor de Dios, pero sobre eso se pueden ir poniendo otras cosas. Y una de esas cosas la vemos en el versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de Proverbios, y es la enseñanza o la instrucción de los padres. Una persona sabia es una persona que, aparte de que tiene temor de Dios, es una persona que presta atención cuando su padre le corrige y presta atención también a la instrucción de su madre. ¿Me explico? Una persona sabia es una persona que escucha con atención la enseñanza, la disciplina, la corrección de sus padres. ¿Se fijan? Vemos en el libro de Proverbios, en estos primeros capítulos, vemos a un padre, en este caso Salomón, un padre enseñándole a su hijo y amonestando o exhortando a su hijo a vivir de manera sabia. Y lo vemos ahí en el versículo 8, mira, el padre diciéndole a su hijo, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Así que es un padre temeroso de Dios, es un padre sabio, obviamente, que quiere que su hijo también viva de manera sabia. Quiere que su hijo tenga temor de Dios, quiere que su hijo viva en todas las áreas de su vida de manera sabia. Y en esa enseñanza, en esa instrucción que su padre o que este padre le da a su hijo, al estar hablando este padre con su hijo, el padre utiliza un recurso de enseñanza llamado personificación. Es algo que los teólogos se han encargado de poner ese título, personificación. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo, miren, y vamos ya a entrar ahora en el pasaje que vamos a ver, en el capítulo 1, versículo 20. Vemos entonces a este padre utilizando este recurso de enseñanza llamado personificación, es decir, el padre presenta a la sabiduría como si fuera una persona. Y ustedes se van a dar cuenta ahorita en los versículos que vamos a leer. No es que la sabiduría sea una señora que se para en las calles y hablar a la gente. No, están utilizando un recurso de enseñanza llamado personificación. Se le atribuye a la sabiduría cualidades humanas. Versículo 20, ahora sí dice la palabra de Dios: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. ¿Se fijan? Ahí está entonces
No pierdan de vista que es un padre exhortando a su hijo a que viva de una manera sabia. Ajá. Y en este texto que estamos leyendo, es el padre el que le ruega, el que le enseña a su hijo y de alguna manera le pide: hijo, obedece la voz de la sabiduría. En resumen, es lo que le está diciendo el padre a su hijo. Por eso es que le dice: la sabiduría hace oír su voz en las calles, la sabiduría clama. Quiero que noten en dónde hace oír su voz la sabiduría. ¿Se dieron cuenta? En las calles, dice el versículo 20. En la plaza pública, dice también ahí en el versículo 20. Frente a la entrada de la ciudad, por la calle principal. La idea es, en aquellos tiempos bíblicos, de un heraldo que iba en nombre del rey, se ponía en un lugar público donde transitaba mucha gente, y daba el mensaje de parte del rey, con la intención de que la gente alrededor lo escuchara. La idea es esa. La sabiduría, dice, hace oír su voz en lugares estratégicos, en lugares públicos, en lugares concurridos, en las calles, en la plaza pública, frente a la entrada de la ciudad, por la calle principal. Repito, lugares que son públicos y lugares donde hay gente. Aquí enfrente tenemos, por ejemplo, lo que le dicen la plaza cívica. Y es un lugar en donde comúnmente hay gente, mucha gente. La idea es que la sabiduría alza su voz, hace oír su voz en donde hay mucha gente. Ahora, ¿sabes cuál es la idea de esto? Dos cosas, mira. Dos cosas. Si la sabiduría clama en lugares estratégicos, lugares públicos donde hay mucha gente, la idea es esta: la sabiduría, oye bien, está disponible para toda persona. Repito, la sabiduría está disponible para toda persona. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos. La sabiduría hace oír su voz y la intención es que toda persona la escuche. El propósito es ese, que toda persona la escuche y le preste atención, obviamente. Así que la sabiduría está disponible para toda persona. Tú y yo que estamos aquí podemos vivir cada día de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, de manera sabia. Eso es por un lado. Pero por otro lado, tenemos que decir también que si la sabiduría está disponible para toda persona, entonces, oye bien, nadie tiene excusa. El ofrecimiento de sabiduría es para todos. Y si es para todos, entonces nadie tiene excusa. El anhelo de Dios es que toda persona pueda vivir de manera sabia. Y aquel que no vive de manera sabia realmente no tiene excusa delante de Dios, porque la sabiduría está disponible para todos. Para todos. Para ti que estás aquí. Y aquellos, repito, que no viven de esa manera, de manera sabia, no tienen excusa. Así que la sabiduría hace oír su voz en lugares estratégicos a toda persona. ¿Y cuál es el mensaje de la sabiduría? Versículo 22. Aquí viene su mensaje, mira. Se dirige este mensaje a algún tipo de personas en especial, Y mira cómo los describe aquí el versículo 22. Número 1, simplones. ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones. ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios. ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Te fijas, la sabiduría hace oír su voz y dirige su mensaje especialmente a las personas que no viven de manera sabia, personas que desprecian la sabiduría, personas que no tienen temor de Dios, personas que viven su vida como ellos creen que es mejor. ¿Y quiénes son ellos? Los necios. Necios.
Los necios son simplones, como dice ahí la primera parte del versículo 22, simplones, son personas que ignoran las cosas necesarias para adquirir sabiduría. Son personas ignorantes en el buen sentido de la palabra, personas que ignoran las cosas necesarias para alcanzar sabiduría. Pero el asunto no es que ignoran esas cosas. El punto aquí es que esas personas a las que la Biblia llama simplones, ellos de manera deliberada ignoran esas cosas. ¿Te fijas cómo dice la pregunta que les hace? Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Son personas que de manera intencional deciden ignorar, deciden pasar por alto las cosas que son necesarias para vivir de una manera sabia. De manera deliberada, las ignoran. Los necios, la pregunta que les hace a ellos dice, los burlones, perdón, antes de los necios, los burlones les pregunta, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Personas que se burlan de la sabiduría, personas que se burlan de las cosas que son necesarias para la sabiduría, personas que se burlan de los sabios. Y el problema con estas personas es que ellos no solo se burlan, es que disfrutan haciéndolo. Porque les pregunta, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Otra palabra para estos burlones es la palabra escarnecedor, que la Reina Valera traduce allá en el Salmo número 1. Los escarnecedores, los que hacen burla de Dios, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de todo lo que tiene que ver con Dios, de lo que es bueno, se burlan. Y el asunto es que disfrutan haciéndolo. Y en tercer lugar están los necios, y les pregunta, ¿hasta cuándo odiarán? ¿Se fijan cómo les pregunta? ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Son personas que en una palabra odian la sabiduría. No les interesa para nada. No quieren vivir de manera sabia. A ellos dirige su mensaje la sabiduría. A ellos dirige su voz. Los necios desprecian la sabiduría, lo leímos ya en el capítulo 1, versículo 7. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pero eso no es todo, no es todo lo que caracteriza a estos hombres necios. En los versículos, si quieres adelantarle, Samuel, versículos 24 y 25, continúa la sabiduría hablando a este tipo de personas, y miren cómo les dice, versículo 24, los llamé muy a menudo, pero ¿qué hicieron los simples, los burlones, los necios? No quisieron venir. Dice la sabiduría, los llamé, pero no quisieron venir. Y luego dice, les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. ¿Se fijan? Allí está entonces la sabiduría ofreciéndoles precisamente eso, sabiduría. Pero ellos no hicieron caso, no quisieron venir, no prestaron atención al consejo de la sabiduría y rechazaron la corrección de la sabiduría. Pero eso no es todo. Más adelante, ¿saben? En el versículo 29. Y continúa hablando de las mismas personas, los burlones, los simplones y los necios. Dice que ellos odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. ¿Te fijas? Lo hacen de manera deliberada. Ellos decidieron no temer al Señor. No es que el ser humano no tenga pruebas de que Dios existe. El ser humano, en su conciencia, en su corazón, el ser humano sabe que Dios existe. El problema del ser humano en general es ese, que ellos deciden no tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque son necios.
Ya leímos el Salmo 14:1, ¿no? Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Así que dice entonces, versículo 29, odiaron el conocimiento, decidieron no temer al Señor, y el 30 dice, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Ahí están. Los incrédulos, los malos, los pecadores, los que no tienen temor de Dios. En una palabra, los necios, que no viven de manera sabia. Abiertamente, deliberadamente, intencionalmente, ellos deciden vivir de esa manera. Y al vivir de esa manera, ellos van a experimentar y van a enfrentar consecuencias en su vida por vivir de esa manera. Ese estilo de vida que mucha gente le llama libertad, cuando la gente dice, yo vivo mi vida en libertad, soy libre para hacer lo que yo quiera, cuando quiera, con quien quiera, como me dé la gana. Eso que el mundo llama libertad, eso es un estilo de vida necio. Y el estilo de vida necio trae consecuencias malas para la vida de toda persona, hombre o mujer, que viva de esa manera. Y vamos a verlo. Miren, ¿cuáles son esas consecuencias o resultados por vivir de esa manera? En los versículos 26 y 27, Sam, por favor. Antes de leer el 26, vamos a recordar cómo dice la sabiduría. Miren, en el 24. Dice la sabiduría, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Y aquí viene, mira, por eso, porque no quisieron venir, porque no me hicieron caso, porque no pusieron atención a mi consejo, porque rechazaron la sabiduría y decidieron en su corazón no temer a Dios, dice el versículo 26, me reiré cuando tengan, número 1, problemas. De toda clase, van a venir problemas. La persona que se atreva a vivir de una manera necia, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, sin permitir que alguien le pueda enseñar o corregir o disciplinar, la persona que no quiere saber nada de la sabiduría va a tener problemas en su vida individual, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida laboral. En todas las áreas de su vida van a venir problemas a consecuencia de que viven de una manera no sabia, es decir, de una manera necia. Pero eso no es todo. Dice la segunda parte del versículo 26, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. 27. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón. Apenas hace unos días nos enteramos de lo que pasó en Acapulco, ¿no? Con este huracán Otis. Y cómo dejó destrucción y devastación tremenda. La vida de muchísimas personas está en esa condición, no físicamente, bueno, sí en algunos casos físicamente, pero la vida de muchas personas está con una devastación y con calamidades y desgracias, desastres. Y la razón es que viven de manera necia. La última parte del versículo 27 dice, y la angustia y la aflicción los abrumen. ¿Te fijas? Algunos resultados, algunas consecuencias de vivir de una manera necia, sin tomar en cuenta a Dios, problemas, y están aquí, problemas, desgracia, calamidad, desastre, angustia, aflicción. Y si crees que eso es todo, pues no, no es todo. Mira cómo dice el versículo 31. Versículo 31, por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo, ¿de qué cosa? De vivir a su manera.
En otras palabras, vemos a la sabiduría diciendo, está bien, ¿quieres vivir a tu manera? ¿Quieres vivir como tú crees que es lo mejor o como tú crees que es lo correcto? Adelante, vive a tu manera. Pero vas a cosechar lo que estás sembrando. Y lo que vas a cosechar son frutos amargos. Tendrán, dice el versículo 31, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. La filosofía de muchísima gente alrededor del mundo es esa, es la misma filosofía de aquella canción que hizo popular Frank Sinatra. A mi manera. A mi manera. Viví a mi manera, dice él allí en la canción. Viví a mi manera. Está bien, viva a tu manera. Pero tienes que saber que vas a comer el fruto amargo de vivir a tu manera. Porque estás viviendo, cuando vives a tu manera, vives lejos de la voluntad de Dios. Si vives a tu manera, no puedes vivir a la manera de Dios. Imposible. Y eso trae consecuencias, y muchas veces son consecuencias amargas. Amargas. Personas que echan a perder su vida. Echan a perder su vida, su familia, su matrimonio, completamente, por vivir a su manera. Y dice en la segunda parte ahí del versículo 31, y se ahogarán en sus propias intrigas. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera y dice, se hartarán de sus propias artimañas. Así lo traduce. Se hartarán ellos mismos, haciendo artimañas, tal vez para engañar a otras. Y dice, ellos mismos se hartarán de sus propias artimañas. Pero eso no es todo, dice el versículo 32. Pues los simplones se apartan de mí. Recuerden, es la sabiduría que está hablando. Y dice, los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Por si faltara algo, hacia la muerte. En muchos casos la gente termina así, muerta, por vivir a su manera, por vivir de una manera necia. Y la segunda parte del versículo 32 dice, los necios son destruidos por su despreocupación. Ve cómo dice, los necios son destruidos por su despreocupación. Personas que no les preocupa nada. Personas que están bien en su vida. Mira cómo lo traduce la Reina Valera, esta frase. La Reina Valera lo traduce de esta manera. La prosperidad de los necios los echará a perder. Son personas que no tienen ninguna preocupación, viven despreocupadas, porque su vida es cómoda, llevan una vida bien cómoda, llevan una vida sin problemas, una vida próspera económicamente, puede tener todo lo que se le antoje, pero dice la traducción de la Reina Valera, la prosperidad de los necios los echará a perder. Y en muchos casos pasa eso, ¿no? Gente que vive despreocupada, gente que es próspera económicamente, pero esa misma prosperidad, como ellos viven de manera necia, sin tomar en cuenta a Dios, la misma prosperidad los echa a perder. Óyelo bien, la prosperidad económica no siempre es sinónimo de la bendición de Dios. No lo es, no siempre. No siempre. En muchos casos Dios permite que la persona sea próspera económicamente y es esa misma prosperidad la que los echa a perder. Es la misma prosperidad la que los aleja cada vez más y más de Dios. Y Dios lo permite a manera de juicio. Eso no es bendición, es el juicio de Dios. Repito, no siempre la prosperidad económica es sinónimo de bendición de Dios. Y no tenemos que mirar muy lejos para darnos cuenta de tanta gente que tiene prosperidad económica, no le falta nada, pero su vida es un completo desastre.
¿Te fijas? Así que la sabiduría llama, la sabiduría hace oír su voz, se dirige especialmente a aquellos que de manera intencional no quieren vivir de manera sabia, rechazan la sabiduría, no quieren saber nada de eso, la odian, dice el pasaje, odian el conocimiento, deciden no tener temor de Dios, le dan la espalda a Dios de manera deliberada. Por cierto, y creo que ha quedado claro, pero por si acaso, ¿te das cuenta que vivir de una manera sabia es vivir tomando en cuenta a Dios? ¿Es vivir cada día en humildad delante de Dios? ¿Es vivir en temor de Dios? ¿Ah? Es así. El pasaje termina mencionando el contraste, y es un contraste claro, bien marcado, entre los que no tienen temor de Dios, los que viven de manera necia, y por otro lado, los que sí tienen temor de Dios y por lo tanto viven de manera sabia. Mira cómo termina esta porción ahí en el versículo 33. Después de todo lo que ya hemos leído y hemos mencionado, en el 33 dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. Otra vez, recuerda, no lo olvides, es la sabiduría la que está hablando. Dice, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Ves el contraste? ¿Y qué contraste? Para los que viven de manera necia, los que no quieren tener temor de Dios, para ellos les espera problemas, desgracia, calamidad, desastre, angustia, aflicción. Tienen que comer el fruto amargo de vivir a su manera, muerte en algunos casos. Pero para los que tienen temor de Dios, para los que quieren vivir de manera sabia, para ellos, dice, ellos vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Cómo vives tú? Yo creo que algo que nos va a servir como una especie de medida para saber si estamos viviendo de manera sabia o necia, es pregúntate ahorita, ¿qué te causa temor? ¿De qué tienes temor? Porque el pasaje termina diciendo que los que escuchan a la sabiduría vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿De qué tienes temor tú? Busca ahí, Samuel, otro pasaje, ahí mismo en Proverbios, pero el capítulo 28, versículo 1. Ese versículo ilustra bien lo que estamos hablando, 28.1. ¿Cómo dice ahí? Miren, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue. Los perversos, los malos, los que no tienen temor de Dios, los necios, huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como un león. O como dice la Reina Valera, el justo vivirá confiado como un león. ¿Ves la diferencia? ¿Ves el contraste? Por un lado, mira, los necios, los que no tienen temor de Dios, ellos tienen temor del mal. Es interesante, no tienen temor de Dios y eso los lleva a temer el mal, a temer las desgracias. Personas que están constantemente en esa condición, preocupados. Le temen al mal. Y lo trágico es que si siguen viviendo de esa manera, les va a suceder precisamente eso que ellos temen. Así que los necios no tienen temor de Dios, pero tienen temor del mal. Por otro lado, los sabios, ellos tienen temor de Dios y por lo tanto, porque tienen temor de Dios, no tienen temor del mal. ¿Te fijas? Viven confiados. Confiados como un león. Valientes como un león. Los que no tienen temor de Dios, ellos huyen, dice el pasaje que leímos anteriormente, huyen aun cuando nadie los persigue. Nadie los persigue, pero ellos tienen temor, constantemente atemorizados
porque no tienen temor de Dios. Pero los justos, dice ellos, están confiados como un león. Así que mira, aquí está el llamado de la sabiduría. Y ese llamado, como lo mencioné al principio, es para toda persona. Es para ti que estás aquí. Es para ti y para mí. La pregunta entonces, a manera de aplicación, es ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo vives tu día a día en todas las áreas de tu vida? ¿Ah? ¿Vives tomando en cuenta a Dios o no? ¿O vives a tu manera? Pero recuerda que si vives a tu manera, vas a enfrentar las consecuencias de ese estilo de vida. ¿Cómo vives? ¿Tienes temor de Dios o no? ¿Buscas la voluntad de Dios en tu vida o no? ¿Buscas la sabiduría o no? ¿O deliberadamente desprecias, rechazas y aún a lo mejor, digo, no sé, a lo mejor hasta odias la sabiduría? ¿Ah? ¿Recuerdas otra vez ese versículo que leímos en el Salmo 14:1? Solo los necios dicen no hay Dios. Cuidado, porque la reacción inmediata cuando leemos ese versículo es decir, pues yo no. ¿Cómo crees que yo voy a decir que no hay Dios? ¿Ah? Pero te fijas lo que dice ese versículo. Dice así: solo los necios dicen en su corazón. ¿Te fijas? No es que lo digan con la boca. Con la boca pueden decir que creen en Dios, con la boca pueden incluso alabar a Dios, pero en su corazón ellos tienen una actitud como si Dios no existiera. Y puede suceder, ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús cuando les dijo a los religiosos, escribas y fariseos, cuando les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado con eso, porque podemos estar con la boca honrando, entre comillas, obviamente, a Dios, alabando a Dios, entre comillas, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Podemos estar viviendo de una manera necia, creyendo que estamos viviendo de una manera sabia. Podemos estar viviendo de una manera necia y al mismo tiempo pretendiendo agradar a Dios con nuestra vida, lo cual es imposible. No se puede. Ahora, vamos terminando, y hablando de sabiduría, quiero que me acompañen, y búscalo ahí, Samuel, por favor, al Nuevo Testamento. Vamos a leer unos pasajes ahí del Nuevo Testamento. Primera a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 1. Estamos leyendo y hablando de sabiduría, y vamos a ver en este pasaje también qué dice la palabra de Dios acerca de la sabiduría y de la verdadera sabiduría. Capítulo 1, versículo 18. 1:18. Es el apóstol Pablo el que habla aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Y vean cómo dice, versículo 18. El mensaje de la cruz, es decir, en otras palabras, el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo, dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. En otras palabras, ¿para quiénes? Para los necios. Siguiente: pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Te fijas? El mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? En otras palabras, a los sabios. Continúa y dice: Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez.
ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Te fijas? Dios es soberano y dice, Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo no lo conozca por medio de la sabiduría humana. No se puede, esa no es la manera, esa no es la forma. Una persona, insisto, puede tener mucho conocimiento, puede saber mucho, puede saberse la Biblia de memoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no por eso va a conocer a Dios. Dios se aseguró de que así fuera, de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Y continúa diciendo, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Te fijas? Porque creen que es ridículo el mensaje del Evangelio. 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo, aquí viene, miren, Cristo es el poder de Dios y ¿qué cosa? Y la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que importa. Esa es la verdadera sabiduría. Si estás en Cristo, tú eres sabio. Si tienes a Cristo, tú eres sabio. Si no tienes a Cristo, no lo eres. Y no puedes vivir de una manera sabia. Todo lo contrario, vas a vivir de una manera necia. Cristo es la sabiduría de Dios, y por cierto, Cristo es la sabiduría de la que estamos, o ya leímos en el libro de Proverbios, esa sabiduría que llama a todos, que alza su voz, a todos los llama y les dice, vengan a mí. Por cierto, hay un versículo que creo que no leí o no leímos, en el capítulo 1 de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, creo que no lo leímos, porque ese es en resumen el mensaje de la sabiduría. 1:23, dice la sabiduría, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Ahí está. Ese es el llamado de la sabiduría. Y por lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios es Dios mismo, por medio de Cristo, llamando a toda la gente, a todas las personas, a que vengan a Él. Vengan, vengan. Y les enseñaré sabiduría. Déjenme seguir leyendo este pasaje de 1 Corintios, por favor. Otra vez, capítulo 1, versículo 24 de 1 Corintios. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. ¿Te fijas? Dios hizo que Él, es decir, Cristo Jesús, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente
en el Señor. Allí está. La verdadera sabiduría es Cristo. La verdadera sabiduría está en Cristo. Dios nos llama y sigue llamándonos y sigue llamando a la gente por medio de Cristo. Hebreos 1:1, Sam, por favor. Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Vean, versículo 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Eso fue hace tiempo. Ajá. Particularmente en el Antiguo Testamento. Versículo 2. Y ahora, tiempo presente, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Te fijas? Dios en este tiempo dice nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios habla, la sabiduría misma. Dios habla y llama a la gente para que vengan a Él y para que vivan de manera sabia. Repito lo que comentaba al principio, Dios en su gracia nos ha dejado el libro de Proverbios, aparte de toda la Biblia, y el libro de Proverbios son, como alguien dijo, son consejos del cielo, consejos de arriba, para que tú y yo podamos vivir sabiamente aquí abajo. Sabiduría de arriba para vivir sabiamente aquí abajo. Mientras estamos aquí, Dios ha hablado y lo ha hecho por medio de su Hijo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, como leímos en Primera a los Corintios. Así que allí está el llamado. La sabiduría llama, la sabiduría clama. Dios mismo alza su voz y llama a toda persona y les dice: vengan a mí, vuélvanse a mí, escuchen mi consejo y los haré sabios. Regresen a 1 Corintios, porque quiero terminar entonces haciendo las mismas preguntas que hace la sabiduría aquí en ese pasaje que ya hemos leído. En 3 ocasiones la sabiduría hace la misma pregunta en el versículo 22, 1:22. Proverbios 1:22. Ahí está, versículo 22. Mira, 3 veces la sabiduría hace esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo? Simplones, ¿hasta cuándo? Burlones, ¿hasta cuándo? Necios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la pregunta con la que quiero terminar, dirigida a cada uno de nosotros y en especial para aquellos que reconocen que no están viviendo de manera sabia, la pregunta es la misma: ¿hasta cuándo? Tú que estás viviendo de esa manera, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir como tú quieras? ¿Hasta cuándo vas a vivir a tu manera? ¿Ah? ¿Hasta cuándo vas a vivir creyendo que puedes acercarte a Dios, pero a tu manera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a despreciar la sabiduría? Y mira, la sabiduría, Dios en su gracia nos la hace llegar de muchas maneras. ¿Ah? De muchas maneras. Y una de esas maneras es precisamente aquí, en su palabra. Mira, cada vez que en este lugar, por ejemplo, cada vez que en este lugar se predica fielmente la palabra de Dios, es la sabiduría la que está hablando. Y espero que no me malinterpreten. ¿Ah? No es por la persona que está hablando, es que es la voz de Dios hablando a cada uno de ustedes. Si leemos en Proverbios que la sabiduría se hace oír su voz en las calles, en la plaza pública, frente a la entrada de la ciudad, bueno, hoy la sabiduría está hablando aquí. Dios nos hace sabios por medio de su palabra.
Hay un versículo, y Samuel, perdóname, pero ahí, ayúdame también, Salmos 19, versículo 7, si no me equivoco. 19:7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Y mira la segunda parte, los decretos, y tiene que ver también con la palabra del Señor, los decretos del Señor son confiables, ¿y qué hacen? Hacen sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Así que mira, tienes los recursos. Vuelvo y pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir despreciando la sabiduría? ¿Hasta cuándo vas a vivir despreciando el tiempo, por ejemplo, de la lectura de la palabra? Pregunta, ¿lees la palabra de Dios en la semana? ¿Lo haces de manera habitual, regular? ¿Hasta cuándo vas a despreciar el tiempo de la predicación de la palabra de Dios aquí el domingo? Estamos pensando, y si Dios lo permite, lo vamos a llevar a cabo antes de que termine el año, pero estamos pensando en tener una reunión, actividad para matrimonios, dentro de algunas semanas. Aún, hermano, hermana, aún en esas actividades, Dios puede enseñarte sabiduría. No lo desprecies. No lo desprecies. Despreciar ese tipo de actividades es despreciar, entre otras cosas, la sabiduría. Así que, vuelvo y repito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás en tu necedad? ¿Hasta cuándo vas a cerrar tus oídos y tu corazón a la voz de Dios? ¿Hasta cuándo seguirás negando a Dios? ¿Hasta cuándo seguirás burlándote de las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo tendrás temor de Dios en tu corazón? ¿Hasta cuándo tendrás el corazón endurecido a la voz de Dios, a las cosas de Dios? Es Dios el que dice en otro pasaje, he aquí el día, hoy el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Después puede ser demasiado tarde. Porque el tiempo para escuchar la voz de la sabiduría se va a terminar. Va a llegar el tiempo en que ya será demasiado tarde. Y la misma sabiduría, miren aquí en Proverbios, en el pasaje que leímos, dice eso. En el capítulo 1 de Proverbios, versículo 28, dice, entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé, aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Te fijas, va a llegar el tiempo en que ya será demasiado tarde, ya no, aunque quieras, aunque lo busques, ya no habrá oportunidad. Es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo de prestar oído a la voz de la sabiduría. Es ahora el tiempo de vivir de una manera sabia, teniendo temor de Dios en tu corazón cada día de tu vida. Mira, aquí mismo en Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios 2, 1. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Y eso es hoy. Otro recurso que tenemos para adquirir sabiduría, aparte de la palabra de Dios, lo vemos aquí en el versículo 3. Clama por inteligencia, pide entendimiento, ora a Dios. ¿Recuerdan lo que dice Santiago en su carta? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Orando. Pídele a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Versículo 5 dice ahí, 4. Búscalos como si fueran plata,
como si fueran tesoros escondidos. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Ah? El entendimiento, la inteligencia. ¿Ah? Búscalos, dice, como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. 5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. 6. Pues el Señor concede sabiduría. ¿Ah? El Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿Te fijas? La sabiduría está disponible para todos, para ti, para mí. Y Dios espera que vivamos de manera sabia. Y por el bien nuestro, por el bien de nuestra vida, por el bien de nuestra familia, de nuestro matrimonio, por el bien de nuestra alma, lo mejor que podemos hacer es vivir de esta manera. Ahora, si tú reconoces que te falta sabiduría, pídele a Dios. Pero tengo que decir también esto. Si tú no tienes a Cristo, no puedes vivir de esa manera. No puedes. Porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Necesitas a Cristo en tu vida. Ven a Cristo. Si aún no lo has hecho, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Dios te perdonará, Dios te restaurará, Dios te transformará, te hará uno de sus hijos y te dará sabiduría, verdadera sabiduría, para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Pónganse de pie, por favor. Estamos terminando.